ciudad que queremos construir con respeto y unión. Es mi casa, es lo que soy, es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad. Quito te queremos. Alcaldía Metropolitana. Ha dado muestra de que es factible avanzar y que no hay, como lo decían anteriormente, una arquitectura para pobres. El problema que probablemente desde el punto de vista político y desde el punto de vista profesional lo que hemos hecho es una pobre arquitectura. Bien, mi presentación va a estar centrada en profundizar algunos aspectos que ya Paola mencionó o que se mostraron en el video en términos de un programa que es el programa de recuperación y regeneración barrial. Más bien planteándolo como un eje clave de la construcción de un hábitat residencial de carácter más integral. Para ello, la siguiente, por favor, yo voy a ordenar mi presentación en 4 aspectos. Algunas consideraciones conceptuales que me parece que ya en el transcurso de las diversas exposiciones se han tocado y que creo que es importante generar alguna síntesis, algunas explicaciones en relación a la política habitacional chilena que en el último periodo, sin lugar a duda, la exministra va a profundizar más, algunos elementos del programa de recuperación barrial y algunas reflexiones miradas desde la perspectiva del trabajo de investigación y también de la propia experiencia práctica. Vamos a la primera, la siguiente. La siguiente, por favor. Yo creo que para abordar los problemas que tienen incidencia en el territorio, no debemos olvidarnos nunca que el ser humano es un ser humano indivisible como individuo y como ser social. Y digo esto, y que además ese ser humano tiene necesidades, pero simultáneamente tiene potencialidades. Por ende, lo que se requieren son respuestas que generen satisfactores sinérgicos. Digo esto porque muchas de las políticas públicas hablan de necesidades básicas y nos contentamos, para dar respuesta a esas necesidades básicas, entregar, por ejemplo, unidades de vivienda. Y no importan los otros componentes, se supone que son necesidades de orden superior. Esa mirada, a mi juicio, anacrónica, positivista, lineal, ha generado que tengamos propuestas de políticas públicas y propuestas también desde el punto de vista de la arquitectura que solamente se preocupan de dar un techo, no importando las calidades estéticas. Y la pregunta que uno se hace cuando recorre algún asentamiento precario, si solo importan las necesidades de alimentación, las necesidades de cobijo, ¿por qué las familias más modestas a veces tienen un lindo jardín? ¿O es que no tienen derecho al goce estético, al goce de la participación, al goce de la integración? Un segundo punto, la siguiente. Por otro lado, cuando hablamos de vivienda, normalmente hay diversos enfoques, y esos enfoques van a tener que ver desde el punto de vista del paradigma en el cual nosotros nos situamos. Y es por ello que tenemos propuestas viviendistas, decimos los problemas se resuelven entregando unidades de vivienda. Yo por aquí he escuchado también algunas presentaciones que hablan mucho del déficit habitacional, versus al déficit vamos a entregar unidades de vivienda. Y no hablamos de entregar o de construir un hábitat residencial. Y un hábitat residencial que significa también generar un conjunto de tejido de la dimensión territorial que permitan construir y fortalecer lo que se llama la ciudadanía. Es fundamental en ese entonces construir un enfoque que asuma tanto la complejidad de las interrelaciones que contienen su dimensión evolutiva en un determinado contexto territorial, cultural, social, político y económico contemporáneo. La siguiente. Eso significa que debemos entender qué es lo que es el hábitat. Y el hábitat es un conjunto sistémico de bienes y servicios en configuraciones territoriales y sociales complejas, inserto en un determinado contexto cultural, socioeconómico, político,
físico y político físico-ambiental. Por tanto, la vivienda no podemos verla aislada desde a su entorno inmediato, al barrio, al tipo de ciudad, al tipo de región que queremos. Y por ende, desde esa lógica, me parece difícil sostener políticas habitacionales que no tengan una interrelación con las otras políticas que inciden en la construcción de ese territorio. La siguiente, por favor. Por otro lado, las políticas públicas hay que entenderlas que son implementadas por el Estado y que tienen una finalidad, que es lograr y garantizar la cohesión social. El rol de la política, entonces, radica en la generación de mecanismos de control y legitimación social para limitar los efectos desintegradores propios de las contradicciones sociales y, a su vez, mantener en orden la propia anarquía interna de manera que no amenace la cohesión social. En ese sentido, las políticas habitacionales no solo significa arreglar o mejorar las carencias materiales, sino que se debe hacer cargo de las propias vivencias cotidianas que tiene ese habitante. La siguiente, es decir, tenemos que entender que la política pública es un instrumento para mantener esta cohesión social. Y en ese sentido, la política pública define los lineamientos generales del juego político, en que se enmarcan los conflictos sociales y sus procesos específicos de mediación. Yo muchas veces he escuchado que cuando hablamos de política habitacional es un problema técnico. La verdad que no hay problemas técnicos, en mi opinión, en términos de la construcción del territorio. Hay problemas políticos. 2. La modelación de las representaciones de los problemas que articularán a los diversos grupos sociales en pugna con sus intereses. Una política pública está construida desde una determinada perspectiva teórica e ideológica que comprende el mundo de una forma distinta. La descripción de este auditorio va a ser diametralmente opuesta si yo la describo desde este lado o si la describo desde el otro lado. 3. La producción de actores sociales, dependiendo del tipo de definición de problemáticas que se haga, en orden a una adecuada participación y la regulación de sus interrelaciones. Por lo tanto, ¿se puede sostener que los modelos aplicados en políticas habitacionales son asépticos, como algunos pretenden sostenerlo? Veamos la siguiente. Por otra parte, en la construcción del territorio hay un conjunto de actores, pero algunos ocupan el papel principal. Y en esa conjunción y esa construcción, en esa relación de actores, hay tensiones. A lo menos aparecen 3 lógicas. La reproducción de la vida, como ya se dijo en alguna de las exposiciones anteriores, la reproducción del capital y la reproducción del poder político. Y por lo tanto, según cómo se comprendan estas lógicas que interactúan en el territorio, vamos a poder entender el tipo de políticas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que vamos a hacer una política orientada a la ciudadanía, pero si el peso, el referente global de esa sociedad incentiva el mercado, vamos a tener una situación de conflicto. Los resultados nunca van a ser positivos en la medida que no resolvemos o no avanzamos en los problemas más estructurales de ese referente global. La siguiente, por favor. Todo proceso de construcción de políticas también implica procesos de discusión, argumentación y negociación entre actores, que se da en el marco de los referenciales, que era lo que yo decía, entendiendo el referencial como una imagen de la realidad sobre la cual se pretende intervenir. Y hay referenciales globales que hacen alusión a los valores dominantes sobre los cuales se sustentan las políticas. En el caso chileno, el referencial dominante y que está en cada uno de los ADN de los ciudadanos chilenos está marcado por el mercado. A nosotros nos parece normal, por ejemplo, que en una universidad pública como en la cual yo estoy, cada estudiante de arquitectura pague una mensualidad equivalente a $450. 2. Hay referenciales sectoriales que corresponden a la imagen social del sector en particular o a la percepción de los grupos dominantes en relación a un sector de la actividad. Es decir, una política pública va a estar condicionada por el tipo referencial con el cual
se está sustentando esa política pública. Veamos la siguiente. Por último, para cerrar este breve ciclo de elementos conceptuales, me parece que nosotros debemos entender la construcción del hábitat residencial desde un enfoque integrado, sistémico. Es todo lo que soy, es mi amor, mi corazón, es mi sueño, la ciudad que queremos construir con respeto y unión. Es mi casa, es lo que soy, es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad. Te queremos. Alcaldía Metropolitana.